hipotermia del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, a mi compañero y amigo Gustavo Villalba por facilitarle algunas diapositivas. Y bueno, yo hasta último momento, hasta recién agregué unas imágenes que me parecían interesantes para la presentación. Bueno, vamos a arrancar. En sí es un tratamiento de hipotermia, pero antes del tratamiento hay una patología, ¿no? Y es esta, la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? La asfixia intraparto es una de las causas más frecuentes de muerte neonatal precoz, pero también puede en los sobrevivientes evolucionar a una encefalopatía hipóxico-isquémica responsable de una elevada movilidad neurológica, ¿no? Inclusive actualmente está el consultorio de seguimiento de este tipo de pacientes, porque bueno, en una gran cantidad, cuando hablamos de morbilidad, ¿no? Hablamos de las consecuencias que tiene esta patología más adelante, ¿no? En la primera infancia, en los primeros años de vida. Entonces tiene un seguimiento del paciente que fue sometido a tratamiento de bioterapia como consecuencia de la encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía hipóxico-isquémica es la principal causa de daño neurológico en neonatos de término, a pesar del reciente uso de la hipotermia como estándar de cuidado. La incidencia de la encefalopatía varía en rangos de 1 a 20 por cada 1000 nacidos vivos en países desarrollados, incluso más en países subdesarrollados. Bueno, en el caso del centro obstétrico, sala de partos, el equipo perinatal ya debe estar conformado, ¿no? Con comunicación efectiva, es fundamental. Alerta en la sala de partos los antecedentes obstétricos, ¿no? Que señalan la existencia de un riesgo de hipoxia isquemia fetal son un estado fetal no tranquilizador, sea un dato que nos da ya la mujer embarazada, por ejemplo, y un dato fundamental, la monitorización fetal. Ustedes vieron que la bradicardia fetal, ¿no? O los denominados DIPs, deceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Generalmente son digamos, parte de la asfixia y de la hipoxia y de la aumentada acidosis fetal y el sufrimiento fetal que puede tener el feto, que después en su vida postnatal se transforma en encefalopatía hipóxico-isquémica. La existencia de un evento hipóxico centinela, y acá tenemos varios causales de la hipoxia fetal y la de la bradicardia fetal, ¿no? Uno cuando trabaja en la sala de parto muchas veces escucha decir: este feto está dipiando, ¿no? En la jerga obstétrica, el feto está dipiando y se prepara en la cesárea. ¿Escucharon eso? ¿Lo escucharon o no escucharon? Bueno, los DIPs son, en la jerga obstétrica, ¿no? Se dice, el feto está dipiando. Bueno, es la desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal y generalmente la bradicardia fetal sostenida es indicación de cesárea. Nos da cuenta, nos da fe de que este feto está sufriendo, de que está teniendo una hipoxia fetal por diferentes causales. Dentro de los causales de la hipoxia fetal, ¿no? El prolapso del cordón, ¿no? El desprendimiento de la placenta, la rotura uterina, la infección, la corioamnionitis, el abruptio placentae y la bradicardia fetal, ¿no? Que puede, en muchos de los casos está causada por o la placenta o por el cordón umbilical, o por causas fetales o inclusive por causas maternas, ¿no? La existencia de una distosia en el parto, ¿no? Este cuadrito no se ve mucho, pero todos estos son factores de riesgo, fíjense, de necesidad de reanimación en la sala de parto. Fíjense, tenemos un montón: hipertensión, inducida al parto, la hipertensión, la diabetes, la anemia, la gestación gemelar, las distosias, las lesiones maternas, ¿no? Fíjense, y acá les puse algunos ejemplos con imágenes inclusive de, por ejemplo, esta es una circular de cordón ajustada al cuello, ¿no? ¿Cuánto mide un cordón generalmente? 50. Muy bien, entre 50 a 60 centímetros. Si mide menos de 30 es brevedad de cordón. Puede medir inclusive más de 70 centímetros un cordón, ¿no? Y ahí estamos hablando de un cordón extenso ya. De todas maneras los cordones se pueden liar, ¿no? La famosa circular de cordón
por ejemplo, puede generar hipoxia, ¿no?, a nivel fetal, y después nosotros terminamos atendiendo. Esta es una de las causas, una de las causas más comunes. La circular, fíjense, acá tiene dos circulares ajustadas al cuello y encima tiene un nudo de cordón, que también este nudo le puede generar hipoxia. Muchas veces tiene circular sola, otras nudo solo, o a veces nudo con circular, ¿no? Esta es una circular deslizable, Esto genera bradicardia, sufrimiento fetal, Apgar menor a 7, ¿no?, en el momento del nacimiento, y las famosas DIPS, ¿no?, que en realidad tenemos tres: DIPS 1, DIPS 2 y DIPS 3 o DIPS variables, ¿no?, que son las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Esto va a dar un indicio de sufrimiento fetal. A su vez, el sufrimiento fetal puede ser agudo o puede ser crónico. Fíjense en esta otra imagen, 4 vueltas de cordón al cuello, ¿no? Esto queda registrado, el obstetra lo coloca en la evolución, digamos, desde el momento del parto, y generalmente, bueno, va a generar hipoxia fetal, y estas son varias de las causas en las cuales generan hipoxia, y después nosotros terminamos atendiendo estos pacientes con encefalopatía hipóxica, ¿no? Y después los colocamos para que vean el origen de dónde viene, ¿no? Fíjense acá, de vuelta, una circular de cordón, ¿no? Otro puede ser la prosidencia del cordón, ¿no? ¿A qué se le llama la prosidencia del cordón? El cordón está, entre comillas, aplastado por alguna parte de la presentación. Todo esto tenemos que saber nosotros, porque es el origen, digamos, de la patología que después lo terminamos atendiendo nosotros, y este es el causal. Digamos, la prosidencia del cordón no es ni más ni menos que el aplastamiento del cordón por alguna de las partes fetales. Le van a escuchar hablar a la obstétrica, a la licenciada en obstetricia, sí, porque tiene una prosidencia de mano, una prosidencia de pierna, una prosidencia de cabeza, una prosidencia de espalda. Es la parte fetal que está comprimiendo el cordón y le está generando la asfixia, le está generando la hipoxia, de los cuales después nosotros terminamos atendiendo recién nacidos, entre comillas, neurológicos, y a los que le aplicamos como tratamiento, como parte de su tratamiento, la crioterapia, ¿no?, o la hipotermia inducida. Tenemos diferentes tipos. Nudo verdadero del cordón, ¿no? De los nudos tenemos el verdadero, tenemos el falso, y tenemos el ajustado y el desajustado. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos dos nudos reales del cordón. Todo esto genera hipoxia en el feto. Inclusive genera muerte fetal, ¿no? Ojo con esto. El nudo puede ser verdadero, ajustado, o falso y desajustado. Miren este nudo. ¿Qué piensan ustedes que pasa con la circulación si está anudado? Y no va a haber circulación. Y la circulación fetal, ¿qué le lleva al feto? Oxígeno y nutrientes. Y si no hay oxígeno, ¿qué le va a pasar al feto? No, el retardo de crecimiento es otra cosa. Esto es asfixia. Este es un recién nacido asfixiado. Este es un recién nacido que está sufriendo, ¿no? Otro de los causales, en el caso de los gemelares, esto ha pasado y va a seguir pasando, entre el cruzamiento de cordones del gemelar. Miren cómo se cruzó el cordón, ¿no? Y esto va a generar hipoxia y más sufrimiento fetal y más DIPS, ¿no? Miren cómo quedó, ¿no? Es terrible, pero existe. Para que sepan, porque muchas veces uno dice, ¿de dónde viene? De todas maneras, el sufrimiento fetal tiene muchas causas, no es solamente esto. Tenemos causas también de qué cosa, de la placenta, tenemos causas maternas que le van a originar el sufrimiento fetal, y después nosotros terminamos atendiendo a ese paciente. Y después terminamos en el consultorio de seguimiento del paciente que fue sometido a la encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero lamentablemente el paciente va a estar, miren este nudo, terrible nudo, una galleta. En Argentina le decimos galleta. Se generó una galleta con el hilo, pero en realidad este es un cordón umbilical de gemelares, por ejemplo. Bueno, y por último, la hemorragia iatrogénica del cordón en el momento del parto. Intraparto puede haber una iatrogenia con el cordón, ¿no? Ustedes vieron que el parto tiene momentos, momento 1, momento 2, momento 3.
Y en el momento, por ejemplo, de sacar la placenta, se hace un pequeño tirón del cordón umbilical y un leve masaje del fondo de la placenta como para poder de que la placenta se desprenda de los cotiledones y demás. En el momento del parto también puede haber iatrogenia, ¿no? La atención de un parto obliga al equipo de salud a estar preparado para diagnosticar y tratar oportunamente, ¿no?, cualquier complicación que se pueda presentar con el fin de evitar resultados negativos en el binomio madre-hijo, ¿no? La sala de parto es equipada como una terapia intensiva neonatal. Vieron que la sala de recepción de recién nacido es un brazo, es un anexo de la terapia intensiva neonatal. El personal que trabaja ahí debe estar altamente capacitado y todos tienen que tener el RCP aprobado. Nosotros, por ejemplo, más tarde me va a tocar hablar de la residencia de enfermería, tenemos un requisito para rotar por ese sector, y aquellas personas que no aprueben el RCP neonatal no van a ocupar ese lugar. Es más, la rotación le cortamos hasta que aprueban. Cuando aprueban van a la sala de recepción ya. Recién aprobado el RCP neonatal, si no, no lo dejamos rotar. ¿Ven? Acá tenemos la sala de recepción equipada, ¿no? Como dijo Johnny, el neopap, la bolsa autoinflable, la monitorización, la aspiración central, tener actualizado el RCP neonatal, ¿no? La acción más importante y efectiva en la reanimación neonatal es la ventilación pulmonar. La recomendación, y esta pregunta, bueno, yo creo que levanten la mano quienes de ustedes tienen aprobado el curso, la actualización del curso RCP neonatal. Levanten la mano bien alto. ¿Cómo que ninguno? No, estamos mal. Hay una. Dos, tres allá al fondo. Bueno, hay gente que ha aprobado. Bueno, no, ojo con esto, porque en realidad todas las personas que tratan con recién nacido nos tenemos que actualizar en el último RCP siempre. Siempre hay alguna modificación, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Y en el caso de este paciente que va después de estar sometido a la hipotermia inducida, ¿ustedes qué piensan? ¿Van a hacer bien o van a hacer mal después de ver lo que le pasó a la placenta, al cordón, o que la madre es adicta a drogas, etcétera, etcétera? No van a hacer nada bien, ¿no? Bueno, y acá está lo que decía Johnny ayer, la recomendación de la FIO2 inicial en la reanimación de 0,21, ¿no?, para recién nacido, ¿no? Y si son menores, si son recién nacidos pretérmino, hasta 30, de 21 al 30%, ¿no? Esto, grábenselo a fuego, porque esto está en todos lados. No esperemos que el recién nacido se roce inmediatamente. Sabemos que está hipóxico en el momento del nacimiento, lo que sí, bueno, en el caso de la encefalopatía hipóxico-isquémica, generalmente hay alguna necesidad de reanimación porque este está más hipóxico de lo que debería estar, ¿no? La encefalopatía hipóxico-isquémica es una de las frustraciones clínicas aún no resueltas de la medicina neonatal contemporánea, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, que el bebé gire y se líe el cordón, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Desliar, ¿no? Se forma un nudo de cordón, ¿cómo hacemos? Que se prenda la placenta, ¿no? El desprendimiento de la placenta es otra de las causas, quizás, de los causales más importantes de la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Bueno, se define por la presencia de signos neurológicos que aparece inmediatamente después del parto tras un episodio de asfixia perinatal. El origen de la asfixia entonces es esa. Podemos tener la placenta involucrada, la insuficiencia placentaria, todo lo que le puede pasar al cordón. Por eso les quise mostrar el origen, quizás que el cordón sería el cuello, sería la mano, sería a la pierna, varias circulares ajustadas, nudos reales, entrecruzamiento del cordón, aplastamiento del cordón, todo esto puede pasar, ¿no? Fíjense, inmediatamente después del parto, tras un episodio de asfixia perinatal que se caracteriza por deterioro de la alerta y la capacidad de despertar, ¿no? Alteraciones en el tono muscular, alteraciones en las respuestas motoras, alteraciones en los reflejos, ¿no? Convulsiones en algunos casos, inclusive ya convulsionan en la misma sala de recepción de recién nacido, porque están sufriendo, han estado sufriendo, quizás hay que ver de cuándo, ¿no? Fíjense, la encefalopatía hipóxico-isquémica, hay una clasificación que es de Sarnat y Sarnat, se clasifica en 3 grados, ¿no? Los pacientes que luego van a ser introducidos a la crioterapia, al enfriamiento, son los del grado 2 y el del grado 3, que sería la moderada y la grave. Después tenemos la leve, ¿no? Fíjense, en la moderada, nivel de conciencia, letargia, ¿no?
tono muscular, hipotonía, postura, fuerte flexión distal, reflejo del moro débil e incompleto, ¿no? ¿Saben cuál es el reflejo del moro, no? Reflejo de succión débil o ausente, función autónoma parasimpática, pupilas, miosis, ¿no? Convulsiones frecuentes, puede tener convulsiones ya en el momento del nacimiento, ¿no? Y después las va a repetir, las va a seguir repitiendo cuando esté internado en la neonatología, inclusive bajo tratamiento de enfriamiento, ¿no? Bueno, esta es quizás una de las más vistas, por eso tiene un circulito, la encefalopatía de grado 2, pero también existe la de grado 3. Es según el sufrimiento que haya tenido el feto en su vida intrauterina, ¿no? Y si cuanto más sufre, más asfixia perinatal va a tener, ¿no? Entonces quizás sea más severa. Pero hay un seguimiento generalmente de obstetricia, por eso existe la denominada perinatología, ¿no? Están comunicados la obstetricia y la neonatología, ¿no? Fíjense, el nivel de conciencia en el grado 3, estupor u coma, tono muscular, flacidez total, es un plan del paciente, postura, descerebración, ¿no? Reflejo del moro ausente, reflejo de succión ausente, función autónoma disminuida, pupilas, posición media, convulsiones raras, porque ya está, digamos, en un nivel más avanzado del grado de la encefalopatía. Fíjense, en el grado 2 tenemos una mortalidad del 10% con secuelas del 20 al 30%, ¿no? Las secuelas neurológicas en el grado 2. Y en el grado 3 tenemos una mortalidad del 40 al 60%, ¿no? Con una secuela del 100%. O sea, estos pacientes en el grado 3 generalmente van a quedar con secuelas y una mortalidad muy alta, fíjense, hasta pasando el 50%, ¿no? Bueno, recomendaciones para el tratamiento de la hipotermia en recién nacidos con encefalopatía hipóxica, ¿no? Grupo de trabajo de hipotermia del Comité de Estudio del CEFEM, ¿no? Fíjense, traslado desde la sala de partos con servocontrol. El traslado desde la sala de partos debía ser trasladado en las mismas condiciones y en el mismo monitoreo y cuidados que se realizan en las transferencias de los pacientes críticos, ¿no? Este cuidado incluye la sintometría continua, ¿no? Monitoreo electrocardiográfico, incubadora de transporte, con especial atención en mantener la temperatura corporal entre 34 y 35 grados centígrados. Mantenimiento de la temperatura durante la esterilización y transporte del paciente, ¿no? Se debe controlar y registrar la temperatura rectal cada 15 minutos. El objetivo, mantener un rango de temperatura entre 33 y 34. O sea, cuando el paciente viene, primero tenemos antecedentes de este paciente que está por nacer, ¿no? Y después ya lo tenemos que nació. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? No tenemos que prender la calefacción y tenemos que apagar la servocuna. O sea, ya comienza una hipotermia, que ahora vamos a ver cuál es esa, ¿no? Tratamiento inicial de recién nacido con inicio de hipotermia pasiva, ¿no? Apagar la servocuna. O sea que en la sala de parto, lo primero que tenemos que hacer es apagar la servocuna, porque si no, no vamos a llegar a ninguna hipotermia inducida, ¿no? En este caso es la hipotermia pasiva, ¿no? Reanimación con FIO2 en el caso de ser necesario con 0,21%, colocación de electrodos, biosaturmetría con pulso preductal, recuerden siempre, ¿en qué caso es el preductal? En el derecho. ¿Tiene mayor contenido de oxígeno el brazo derecho para saturar o menor? Mayor. Muy bien. Eventual uso del masaje cardíaco y adrenalina, en el caso del RCP. Disminuir la temperatura del macroclima, o sea, del lugar, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de la sala de parto? Entre 26 a 28% está la temperatura, podemos bajar inclusive a 24%. La mayoría de las salas de parto ahora tiene calefacción y ventilación central, ¿no? En algunos lugares uno avisa a la persona que regula, los otros tienen control remoto como nosotros de los aires que están en las salas de parto, en otros lados son centrales las temperaturas, ¿no? Apagar la incubadora de traslado, ¿no? Ojo que esto es importante, si nosotros estamos tratando de apagar todo, después no lo vamos a trasladar en una incubadora prendida, ¿no? La incubadora de traslado tiene que estar apagada también desde el momento de sala de parto, ¿no? Comunicar a la UCI sobre el traslado y las condiciones del paciente, trasladar al paciente manteniendo las condiciones de hipotermia servocontrolada, ¿no?
solo con el pañal. O sea que el paciente va a estar desvestido, tampoco lo podemos vestir. Si le estamos apagando todo, no lo vamos a vestir, ¿no? Va a ir solamente con el pañalcito, el paciente trasladado en la incubadora de transporte apagada hacia la terapia intensiva. Monitorizar al paciente en el traslado con el saturómetro, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la temperatura axilar. Generalmente si le dejamos, con la experiencia les digo, si dejamos todo apagado, vamos a llegar a 34 o 35 grados. Generalmente pasa eso. Tiene que estar todo apagado y tiene que disminuir la temperatura central del lugar de la sala de recepción. Si lo colocan en 24 grados sería lo ideal. Y recuerden, el paciente va a ir desnudo, solo con pañal y con la incubadora de transporte apagada, ¿no? Bueno, lo ideal es que ingrese a la hipotermia en las primeras 6 horas de vida, ¿no? Esto ya está como protocolo, el ingreso a la hipotermia en las primeras 6 horas de vida, y el tratamiento debe durar 72 horas. O sea que durante 72 horas va a estar en crioterapia el paciente, en la terapia intensiva. Pero en las primeras 6 horas de vida no va a ser cosa que nazca uno asfíctico, ¿no? Y después, bueno, se acuerden de colocarlo en hipotermia 12 horas después de nacimiento. En realidad ahí no, porque ya no entra dentro del grupo de selección de pacientes de la forma del protocolo de introducción de un paciente a la crioterapia, ¿no? Cuidados en la UCI, controlar que la incubadora servocuna esté apagada, ¿no? Monitorización continua de parámetros vitales, pacientes con oxígeno relacionados con el tipo de terapia administrada. Se puede usar el calentador, pero recuerden que todo está apagado. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener que calentar y humidificar los gases, porque si no va a tener otro problema. Procurar acceso venoso del paciente antes del proceso de enfriamiento activo que comience, ¿no? Porque si lo enfriamos y después le colocamos una vía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el sistema venoso si nosotros primero lo enfriamos? Que va a estar todo colapsado, se van a colapsar las venas y no le vamos a poder colocar la vía. La vía va antes de que ingrese al tratamiento de hipotermia, ¿eh? Ojo con eso, porque es un cuidado fundamental de enfermería, ¿no? Bueno, y asistir a la canalización de la arteria y de la vena umbilical, ¿no? Bueno, primero comuníquese. En el caso de que no tenga lugar, porque es cierto que no todos los lugares tienen como tratamiento la hipotermia inducida, ¿no? No todos tienen la posesión en sí de las máquinas, que hay dos, ¿no? Uno es el full cap, que es para colocar en la cabeza, y el otro es el colchón, ¿no? Comuníquese con el centro de programa de hipotermia inducida, ¿no? Sostén terapéutico, monitoreo y coordinación, ¿no? Monitoreo multiparamétrico a través de las constantes vitales, monitoreo de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la citometría, de la temperatura, es fundamental. Monitoreo de servocontrol con el objetivo de 35 grados centígrados. Monitoreo sin servocontrol con temperatura 36 grados centígrados. No realizar enfriamiento activo con packs de gel u otro sistema no convencional. Antiguamente, en muchos lugares se hacía esto, o sea, vendría a ser como un enfriamiento casero. Hasta inclusive le colocaban gel o packs para enfriarlo, y eso no debe pasar. O sea, si no está la máquina, el tratamiento no es el adecuado. Debemos tener el equipo como para someter al paciente a la crioterapia, ¿no? ¿Qué paciente es candidato a la hipotermia? Edad gestacional, fíjense, mayor de 35 semanas, peso del nacimiento mayor a 1800 gramos y menor a 6 horas de vida. Esas tres condiciones son fundamentales. Fíjense, mayor de 35 semanas de edad gestacional, peso de nacimiento mayor a 1800 gramos y menor a 6 horas de vida. La encefalopatía moderada o severa, ¿no? Fíjense la clasificación de Sarnat y Sarnat, cómo clasifica los tres tipos de encefalopatía. Y la presencia de los eventos centinela, que generalmente estos, menos el prolapso de cordón y el tema del nudo renal de cordón y la circular de cordón, generalmente en muchos casos obstetricia nos brinda esa información, por ejemplo, del desprendimiento prematuro de la placenta, rotura uterina, monitoreo de distosia, bueno, el prolapso del cordón y todas las imágenes que vimos de la circular de cordón, el nudo renal de cordón, ¿no? Hablar menos de 5 a los 10 minutos,
reanimación y ventilación a presión positiva mayor a 10 minutos, ¿no? Sangre de cordón, ¿no? Menor de la primera hora, o sea, el nacimiento, antes de que se cumpla la hora, con el pH que tenga menor a 7. Un pH, lo que se va a hacer también es extraer una muestra de sangre de cordón en la sala de recepción, ¿no? O en la sala de parto, ¿no? Y la condición es que el pH esté menor a 7, ¿no? Y el exceso de las bases menor a 12. Estas son todas las condiciones que se tienen que tener para que un paciente ingrese al tratamiento de la hipotermia inducida, ¿no? Criterios de exclusión: los que van a quedar afuera no se encuentran en el centro dentro de las primeras 6 horas de vida, ¿no? Porque puede ser derivado, y muchas veces tarda la derivación. A veces se llama una ambulancia, la ambulancia no viene, bueno, tardó 12 horas en venir a buscarlo, ¿no? Y no se encuentra dentro de las primeras 6 horas de vida. No comenzó con hipotermia pasiva antes de las 6 horas de vida, si requiere traslado, que sea menor a 1800 gramos, menor de 36 semanas, y asfixia extremadamente severa que el médico a cargo decide no dar cuidados adicionales. Todos estos están excluidos de la hipotermia inducida, ¿no? La hipotermia, única estrategia actualmente establecida para el tratamiento de la encefalopatía moderada y severa, ¿no? Reducción del metabolismo cerebral con un descenso del 5% por cada grado de temperatura, ¿no? Enfriar a un paciente va a traer sus consecuencias, ¿no? Más efectiva cuanto más precoz y en formas menos severas de la enfermedad. Temperatura central, el objetivo es alcanzar entre 33,5 a 34 grados centígrados, ¿no? Y se realiza durante 72 horas. O sea que el tratamiento va a durar 3 días. 3 días lo vamos a tener. Generalmente los lugares tienen equipos de hipotermia, a veces están formados por 2 o 3 enfermeros, 2 o 3 médicos, ¿no? Un 40% de los pacientes aún fallecen o tienen compromiso neurológico. Y lo de compromiso neurológico, bueno, ya sabemos que todos los fetos que han tenido asfixia perinatal, que han tenido bradicardia fetal, ¿no? Tienen muchas chances de tener daño neurológico. Hipotermia, bueno, acá tenemos varios estudios. Aplicación de un método bajo protocolos estrictos de enfriamiento y recalentamiento, ¿no? Bueno, ¿cómo realizarlo? Para conseguir el enfriamiento de un recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica y mantener este objetivo terapéutico entre 33 a 34 grados. Se ha utilizado primeramente la hipotermia pasiva, ¿no? En la sala de recepción. Recuerden, hay que apagar todo, el paciente hay que disminuir la temperatura de la sala de recepción y el paciente tiene que estar desnudo, y así mismo lo trasladamos en el incubador de transporte. Y la hipotermia activa. La hipotermia activa es esta hipotermia que se le va a aplicar en la sala de terapia intensiva, ¿no? La hipotermia pasiva, el enfriamiento conseguido mediante la no aplicación o la retirada de fuentes de calor exógeno tras el nacimiento. Fundamental apagar todo. Si no se aplican fuentes de calor exógeno al recién nacido tras su nacimiento, ¿no? Su temperatura desciende un promedio de 1,5 grados en media hora, ¿no? Pero esta reducción es mayor si ha tenido lugar a una asfixia durante el parto. La hipotermia pasiva, tener en cuenta que la hipotermia no controlada y sin supervisión rigurosa puede ser peligrosa y pasa de ser no neuroprotectora, o sea, no es neuroprotectora si no está controlada y supervisada. Bueno, esto es lo que para el inicio del tratamiento, ¿no? Colocar al paciente en la incubadora serovacuna apagada, lubricar el sensor de temperatura con agua destilada, controlar la correcta ubicación del sensor en la zona rectal. El sensor ingresa aproximadamente 3 centímetros, ¿no? Eso es realmente lo que se introduce, el sensor rectal de temperatura. En la zona esofágica 2 centímetros, ¿no? Por encima del apéndice sifoides, ¿no? Ubicar al paciente en posición supina con el occipucio apoyado, ¿no? En la manta, y se lo debe rotar. Control de signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, control estricto de la temperatura, ¿no? A través del sensor rectal, del piel, y registrarlo, por supuesto. Valorar el disconfort del paciente considerando una sedación adecuada. Detectar posibles convulsiones, y por eso el paciente está conectado a, ¿qué cosa? El electroencefalograma. O sea, está el equipo de hipotermia y también tiene conectado el electroencefalograma para medir la actividad cerebral ante la presencia de convulsiones, ¿no? Efectuar un
estricto balance de ingresos, cálculo del ritmo diurético, porque este paciente va a tener alteraciones, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, incluso alteraciones renales, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Prevenir úlceras por decúbito, más allá de que, bueno, uno dice en 3 días, y bueno, en 3 días la piel se puede lesionar, ¿no? Detectar la aparición de sangrado a través del tubo endotraqueal, heridas quirúrgicas, sonda vesical, ¿no? Puede ser un reflejo de la coagulopatía o alteración plaquetaria inducidas por la hipotermia. Realizar extracciones de laboratorio respetando el esquema predeterminado, ¿no? Hay un esquema que ya está predeterminado para el tratamiento. Favorecer el vínculo con los padres, siempre tienen que estar presentes los padres. El paciente está bajo un tratamiento de hipotermia igual, tienen que ir a visitarlo a la terapia y estar junto a ellos. Alentar a la madre para extraerse leche humana para el inicio posterior de la alimentación enteral. Bueno, acá tenemos los pacientes, ¿ven? Acá está el equipo. Este es el equipo, en realidad este es el colchón, ¿ven? El equipo a través del colchón de hipotermia. Y tenemos 3 equipos, el Cool Cap, este que es solo cefálico, a través del famoso casco, ¿no? Y tenemos los de corporales a través del colchón térmico. O sea, si no están estos equipos ya, primeramente se hizo la hipotermia casera, pero realmente no ha tenido mucho éxito la hipotermia casera. Monitoreo de la función cerebral, va a tener colectados los electrodos, ¿no? Y fíjense las manifestaciones clínicas multisistémicas de la hipotermia, ¿no? Inducida. Del sistema nervioso central, pulmonares, cardiovasculares, renales, metabólicas, gastrointestinales y hematológicas. Tenemos alteraciones generales a los pacientes inducidos en la encefalopatía hipóxica. Intervenciones, si existe la posibilidad de reanimación, se lo va a reanimar. Ventilación, ¿no? Perfusión, manejo de la temperatura y siempre evitar la hipertermia en el paciente, administración de líquidos, manejo de la glucemia. Otra característica que pueden llegar a tener es el aumento de la glucemia o puede aparecer la hiperglucemia. Monitoreo electrolítico, va a tener un desequilibrio de los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio. Laboratorio, hepatograma, función renal. Manejo de las convulsiones, la aparición, la conexión de electroencefalograma, ¿no? Monitoreo de la función cerebral, ¿no? Fíjense, acá tenemos el paciente, en este caso es el equipo de hipotermia, es el colchón térmico, ¿no? Monitoreo multiparamétrico, medidor de CO2, el electroencefalograma conectado al paciente, ¿no? Ventilación mecánica siempre, o sea, por más que tenga todo apagado, ¿ustedes qué piensan? Los gases tienen que ser igual siempre calentados y humidificados, ¿no? Servocuna va a estar apagada, fíjense que la servocuna está apagada, y bueno, pueden tener algunos también óxido nítrico, y es fundamental tener el trabajo en equipo porque el paciente es un paciente complejo. Cuidado durante el recalentamiento. Producirse lentamente entre 6 a 12 horas. Una vez que termina el procedimiento de las 72 horas, va a ir a el término del recalentamiento, ¿no? Producirse lentamente durante 6 a 12 horas. No lo van a recalentar ya y le van a subir todo ya para que levante 36,8, 37 grados centígrados. Aumentar 0,5 grados de temperatura, seteada por hora hasta alcanzar una temperatura central de 36,5 grados. Control de signos vitales cada 30 minutos, haciendo hincapié fundamental en la temperatura. Registro de la temperatura, valoración neurológica y valoración hemodinámica, ¿no? A las 12 horas de finalizado el periodo de recalentamiento, retirar la sonda rectal, apagar el equipo de hipotermia, colocar el sensor de piel de temperatura, encender la servocuna como le da servocontrol, control de la temperatura periférica y constantes vitales y el registro de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y acá está, fíjense, el laboratorio que se le pide al paciente que ingresa en el tratamiento de hipotermia. El laboratorio inicial, fíjense, estado ácido-base, ácido láctico, hemograma, plaquetas, coagulograma, glucemia, ionograma, electrolitos, fíjense, urea, creatinina, enzimas cardíacas y hemocultivo. Todo esto, fíjense, al ingreso, ¿no? A las 12 horas de vida, por ejemplo, el estado ácido-base, el ácido láctico, la glucemia cada 6 horas, es fundamental, ionograma y calcio también cada 6 horas, y a las 24 horas se le pide todo,
menos el hemocultivo que se saca al inicio. Este es el laboratorio de rutina, digamos, en tiempo, medido en tiempo para el paciente que ingresa en encefalopatía hipóxico-isquémica. En el tratamiento de hipotermia inducida, ¿no? Estudios complementarios, los laboratorios, el ecocardiograma, ¿no? Ecografía cerebral dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Entonces tenemos la recepción del recién nacido con encefalopatía hipóxico-isquémica, el traslado, recuerden, todo apagado, incubadora de transporte apagada, fase de enfriamiento, la primera dura entre 30 a 40 minutos, ¿no? Hasta lograr una temperatura corporal entre 33,5 y 34 grados, la fase de mantenimiento que va a durar 3 días y una vez terminado el proceso de los 3 días, se va a ir a la fase de recalentamiento que va a durar entre 6 a 12 horas. Todo tiene su tiempo, ¿no? Y después viene la parte de seguimiento, que generalmente va a quedar internado este paciente en la neonatología y después cuando egresa, ¿no? Si es que tiene la chance de egresar, va a... Bueno, vamos cortando porque se nos va el tiempo. Bueno, y terminaba con esto. El alta del paciente con diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica obliga a la inclusión del mismo un programa de seguimiento multidisciplinario, ¿no? Pediatras, neurólogos, fisiatras de rehabilitación, psicólogos, inclusive servicio social, para la atención de él y su familia. Recordemos que las discapacidades, o sea, en muchos casos quedan pacientes discapacitados, ¿no? Por eso tienen los consultorios de seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Tienen un impacto familiar y social, por lo tanto es obligatorio pensar en un sostén, aun cuando las familias no manifiesten un requerimiento específico, y deben ser controlados en los consultorios de seguimiento hasta los 7 años de vida, ¿no? Recuerden, el prematuro, el seguimiento del prematuro es hasta los 6 años, y el seguimiento del recién nacido que recibió crioterapia y que tuvo encefalopatía hipóxico-isquémica se hace hasta los 7 años de vida. O sea que es bastante compleja la situación, más allá, digamos, de la patología en sí. Nosotros en la terapia intensiva neonatal trabajamos con equipos de hipotermia. En este momento hay 2 enfermeros y 2 médicas, ¿no? Trabajando en el equipo, y son los encargados de hacer ingresar al paciente a la hipotermia inducida. Bueno, con esto voy finalizando, y si le vamos a dar la... ¿Quién sigue? O sea, si no me voy a quedar... Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a empezar con el debate. Invitamos a los expositores, por favor, subir a la palestra. Johnny, por favor, licenciado Johnny. Sebastián, las panelistas.